Le Vamos voy a a escribir a ver. Mabel, profe, a ver qué opina. A Sí, ver si puede ingresar. sí. Vamos a dar continuidad entonces a la unidad 3. Habíamos hablado, o por lo menos lo que sabemos en cuanto a datos del concepto. Entonces recordar que el concepto es la primera operación mental que no afirma ni niega nada. Como ustedes habrán visto o habrán escuchado, y también nosotros ya habíamos anticipado. Entonces ahí vamos a continuar hablando del concepto. Siempre es importante también fijar bien esa información y recordar pues, lo que el pensamiento tiene tres componentes en cuanto a su estructura. El concepto que estamos estudiando, el juicio y el razonamiento. En nuestra vida práctica eso también nosotros lo utilizamos sin inconveniente, solamente que como no hay necesidad de identificar técnicamente, no lo hacemos. O sea, como toda teoría también tiene sus partes, su ampliación. En este caso vamos a hablar de las propiedades lógicas del concepto. En primer caso, la extensión y la comprensión. Sin profundizar, no podemos decir que la extensión es lo que abarca un concepto. No lo podemos decir todos los seres humanos, todos los hombres, todas las pelotas, todos los árboles. Entonces, me estoy refiriendo a la totalidad. Eso significa la extensión. O puedo decir algunos hombres, algunos cuadernos. Entonces me estoy refiriendo a una porción del total. Entonces, todo eso término también a mí me guía para que yo pueda entenderlo eh, si es extenso o no. Como también, así conceptos simples así como mueble, mesa, yo puedo tranquilamente ir identificándose si mueble tiene la misma extensión que mesa. Por ejemplo, si yo digo para ordenar muebles y mesa, es fácil de ordenar porque sabemos que la mesa está dentro del mueble, o sea, es un tipo de mueble. Pero si yo digo silla, mesa, tienen la misma extensión, ¿por qué? Porque son tipos de muebles. También eso más adelante con el ejercicio vamos a entender. Mientras que la comprensión es lo que se dice de un concepto. Yo puedo decir hombre inteligente, hombre bueno, el estudiante dedicado. O sea que lo que digo en cuanto a su cualidad, entonces es la comprensión. A la extensión también se le dice la denotación. O sea que, como indicamos, entonces tiene el aspecto cuantitativo y indica justamente la cantidad. Decíamos entonces también el ejemplo de el tema de todos, algunos, cuando nos referimos a la extensión. La comprensión, conocida con la intención, pero esa intención con S, o connotación. ¿Por qué intención? Porque se trata de la intensidad que logra tener un concepto de acuerdo con sus contenidos. Y connotación porque alude a aquello que connota o significa. Acá no hay un sentido directo. Nosotros cuando hablamos de lógica, entonces tenemos que recurrir necesariamente a la razón como para comprender lo que aparentemente puede ser una metáfora, entonces lo, lo hacemos en cuanto a su análisis y podemos identificar, por ejemplo, si es por extensión, si es por comprensión. Y más todavía cuando lo aplicamos eso en un ejercicio. La lógica formal, que se trata de esto que nosotros estamos estudiando, nos proporciona esos datos en cuanto a extensión y comprensión y la mente automáticamente puede decirnos lo que hay también ciertas reglas que mientras más abarca
un concepto, menos se comprende. Si yo pues lo digo mueble, usando el mismo ejemplo anterior, no sé exactamente a qué se refiere. Pero cuando yo digo silla, ya la mente automáticamente me dice que se trata de un tipo de mueble. Por eso dice que a mayor extensión, menor comprensión. O sea, esa es la correlatividad entre extensión y comprensión. Y lo que abarca menos se comprende más. O sea, el hecho de la extensión, nosotros vamos a hablar de la totalidad o de una porción. Y en cualquier categoría no puede haber por extensión. Y eso me permite entender a partir de su comprensión también. Vamos a ir entendiendo. Acá tenemos el ejemplo de mayor a menor extensión. O sea que mayor a menor extensión. Lo que tiene más extensión va a ir primero. Ser vivo. Primero. O sea que el término que más abarca ser vivo en este grupo. Dentro de ser vivo está animal, que depende directamente del primero. El siguiente es vertebrado. Porque dentro de un tipo de animal hay vertebrado o puede haber invertebrado. Un tipo de animal vertebrado es el perro. Y ese perro, particularmente, su nombre es Pluto. Fíjense que acá nosotros estamos haciendo la clasificación o el hecho de ordenar de mayor a menor extensión. El que abarca más va primero y el que abarca menos va último. Ahora lo que no tenemos que hacer es mezclar. No puedo poner ser vivo y después poner vertebrado en este grupo. Ahora si es el término que sigue, no hay inconveniente. Lo tengo que poner así. Pero si no es así, entonces tengo que atender. Me gustaría saber si entienden. ¿Me quieren dar algún otro ejemplo? Sí, todo en orden, profe, tranqui. ¿Se entiende? Está muy bien. Ahora vamos la clasificación de los conceptos. Tenemos por su extensión, por su comprensión y por su perfección. Estos vuelven a dividirse por su extensión, conceptos genéricos o supraordenados. Entonces, estamos hablando respecto a otro concepto que tiene mayor extensión y menor contenido. Concepto específico o subordinado. En ese caso hay un concepto que en relación al otro es como le contiene porque el otro es su subordinado. Y concepto coordinado, lo que tiene entre sí la misma extensión debido a que pertenecen a la misma especie. Lo que estábamos diciendo, el último ejemplo, el tema de los muebles. Después, por su extensión, y que también tiene otra clasificación según otro autor, tenemos conceptos universales. Significa que se aplica a todos los elementos de la misma clase. Entonces, la extensión pues, lo utiliza por lo general la palabra todos, que es un cuantificador que también nosotros manejamos. Y lo que estamos diciendo. Pero hay veces que nos hace falta decirlo, esa palabra todo, porque al decir triángulo, por ejemplo, yo ya estoy refiriéndome a un elemento que tiene tres lados. O sea que si repito, el triángulo tiene tres lados, es como que estoy en una redundancia que nos hace falta expresar de esa manera. Conceptos particulares. Solamente toma una porción del todo. Es decir, algunos libros, algunos árboles. Pues están los conceptos singulares o individuales. Ahí ya es puntual, concreto. Cuando digo el nombre, en ese ejemplo parece América, planeta Venus, Sócrates, que son individuales.
Y tenemos los conceptos colectivos, que también se parece mucho o es igual a lo que estudiamos en gramática. Por ejemplo, manada, enjambre, cardumen, comprenden una unidad de la pluralidad, porque se refiere a un conjunto de elementos. Después tenemos por su comprensión, conceptos simples. Tiene una sola característica, en realidad solo habría un concepto de este tipo, el concepto ser, llamado también ente o cosa. Recordar pues lo que el ser es el término más elevado que nosotros podemos considerar en lógica o en filosofía. Y están los conceptos complejos, son aquellos que se forman a partir de otro concepto. Ejemplo, los antiguos libros del librero de Cedro. Los condiscípulos reunidos en el patio. Se llaman conceptos complejos. Fíjense que acá no hay ningún verbo lo que pueda afirmar. Entonces sigue siendo concepto aunque sea así extenso. Para que sea juicio necesita sí o sí de un verbo. Yo puedo afirmar o negar. Pero en este caso no cumple con ese requisito para que se convierta en juicio. Se queda como concepto. Concepto abstracto también lo mismo que estudiamos en gramática. Por ejemplo, belleza, inteligencia, humildad. Y lo concreto, aquello que también lo expresamos con ejemplo de bello, inteligente, hombre. No hay diferencia en lo que estudiamos en castellano. Conceptos claros que podemos distinguir con precisión respecto a otros que pudieran ser parecidos. Aquello que no presenta ningún tipo de ambigüedad. Concepto oscuro es lo contrario, por ejemplo, cuando no se puede definir claramente cuando decimos los hoyos negros. No sabemos a qué se refiere, entonces es un concepto oscuro. Y por su perfección, la parte que continúa, concepto distinto. Son aquellos conceptos que además de conocer en forma exacta su característica, básicos o esenciales, profundizamos en ello, logrando tener un conocimiento muy completo o exhaustivo. Por ejemplo, las ideas distintas puede uno adquirir por especialista en el tema. Nos pone el ejemplo de corazón. Depende si es un biólogo, si es un cardiólogo, entonces en ese caso, o si es alguien que se dedica a la carnicería, pues entonces son diferentes cuando hablamos de conceptos distintos. Eso en cuanto a los tipos de conceptos, que tiene 3 grupos por su extensión, por su comprensión y por su perfección. Y cada uno, como hemos visto, tiene su clasificación. Este grupo por su extensión tiene 2 maneras de dividir, pero nosotros usamos más la segunda división. Conceptos universales, particulares, lo que más se usa. En la combinación, cuando convirtamos eso en juicio, entonces ustedes van a recordar. Y vamos a crear ahí lo que se llaman los juicios universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Pero eso más adelante. Después tenemos los predicables. Entonces, el modo de relacionar el sujeto con el predicado. Lo que se dice del sujeto. O sea, el concepto sujeto. Los predicables indican una forma de hacer una predicación. O sea, lo que se dice del sujeto. Atribuir algo al sujeto. El predicable relaciona el sujeto con el predicado dándole un atributo. O sea, se dice algo de ese sujeto, entonces ese es un atributo. Acá puedo decir hombre alto. El hombre alto sigue siendo un concepto. No estoy diciendo que el hombre es alto. Me estoy refiriendo a la totalidad, lo que se puedan ubicar dentro de ese concepto. Pelota redonda, pero es un concepto. La manera de identificar, entonces,
responde a que no afirma ni niega nada. Entonces, automáticamente ustedes saben lo que se refiere a un concepto. Esa es la manera más, vamos a decirle, más sencilla de explicar. Y cuando hablamos de predicables, sí, hay 5. Y un filósofo llamado Porfirio había hecho su árbol, pues se le dice árbol de Porfirio. Y en ese árbol entonces se denota lo que son los predicables. Primero, género, que por su extensión comprende una serie de especies o conceptos que se le subordinan, lo depende de eso. Y justamente especie depende de género. O sea, hay los individuos que tienen las mismas características esenciales dependientes del género. Diferencia específica son rasgos o cualidades que nos permiten distinguir a los individuos de la misma especie. Porque esa cualidad responde solamente cuando hablamos de ser humano, entonces tiene su cualidad propia. Propio lo forman las características que, si bien no pertenecen a la esencia misma del objeto, se predican necesariamente de este, porque no puede ir a otro sector. Vamos a ver los ejemplos enseguida. Accidente, eso sí se puede dar o no dar. Decimos también que es contingente, porque pudo haber sido o no. Por ejemplo, una persona pudo haber sido alta o no. Un objeto puede ser pequeño o no. Entonces, son contingentes porque no necesariamente tenía que ser de esa manera. Los 3 primeros predicables, género, especie y diferencia específica, se les denominan esenciales. Y los 2 últimos no son esenciales porque puede ser diferente. Y acá tenemos el ejemplo. Género, ser animal o animal simplemente. Especie, hombre. Diferencia específica, ser racional. Esos 3 entonces son esenciales. Sí o sí va a estar el ser animal, ser hombre, ser racional, no puede faltar. Lo propio de esto es lo capaz de reírse. O sea que es una cualidad propia del ser racional, del ser hombre, del ser animal, en ese caso, capaz de reírse. Y el siguiente puede ser blanco, negro, estar sentado, etc. Entonces, fíjense que se aplica lo que en teoría nos dice, que los 3 primeros son esenciales porque sí o sí debe darse, y los 2 últimos son accidentales o son contingentes. Tenemos las categorías, también concepto que aparece con Aristóteles, y después Kant también hace su formulación al respecto. Entonces son conceptos fundamentales de máxima extensión que se pueden aplicar a todas las cosas. Entonces, acá técnicamente si decimos que las categorías son los géneros supremos que comprenden cuánto suele predicarse de un sujeto a los cuales puede reducirse todas las demás ideas genéricas y específicas que podemos formar. O sea que vamos a mirar entonces que nos trae también cuáles son las categorías posibles. Las categorías expresan el afán de llegar al conocimiento universal, investigando cuáles y cuántos son los conceptos de mayor amplitud. Como les decía, entonces, el que ideó esto fue Aristóteles en su obra Organon o Lógica, como hoy conocemos. Y acá están todo lo que sean categorías. Hay 10 categorías según él. Sustancia, cantidad, cualidad, relación, espacio, tiempo, acción, pasión, posición, estado. O sea que todo esto entonces hace referencia a lo que son las categorías. La sustancia siempre también va a ser lo más importante, porque está en el número 1. El ser que existe por sí mismo, no depende de otro factor. El ejemplo que pone ahí, mesa de madera. No hay una dependencia. La madera es madera,
no es solo eh, un reflejo de otro ente. Simplemente ya tiene su naturaleza. La cantidad se refiere, que es común, ¿verdad? Una mesa. La cualidad, mesa útil. ¿Para qué sirve? La relación, una comparación que se hace, la mesa es más grande que la silla. Espacio, ¿qué lugar ocupa? Ocupa una cuarta parte de la habitación. El tiempo, ¿cuánto, o sea, en qué lapso estuvo en un sitio, por ejemplo? La acción, lo que se ejerce sobre ese objeto o sobre ese concepto. Cuán limpia, la mesa. Pasión, el acto sufrido por el objeto. La mesa fue dañada por la lluvia. Posición, se refiere al modo de estar las cosas. La mesa está en el patio. Y el estado se refiere al modo de estar o encontrarse el objeto. La mesa está cubierta, por ejemplo, con un mantel. Entonces, todo esto hace referencia a lo que llamamos categorías. Entonces, vimos esta última parte, los predicables. Los predicables, entonces recordar que es lo que se dice de un sujeto. En ese caso, el sujeto es también un concepto. Y lo que se afirma de eso. Vimos el ejemplo, hablamos de la categoría y mostramos los tipos de categorías propuestas por Aristóteles. La referencia, Escobar, documento que nosotros usamos también en este tipo de actividades. ¿Alguna consulta que tengan? No, profe, para nada. Bueno, vamos a hacer un recorrido, entonces Está bien, profe, ahí. Se entiende bien. vamos a hacer un recorrido para también mostrarle a Mabel de qué estamos conversando. Hemos hablado la segunda parte de lógica en cuanto a la lección concepto. Entonces el concepto, recordar que es la primera operación mental que no afirma ni niega nada. Primeramente hemos hablado de la extensión y comprensión de los conceptos. La extensión hace referencia a lo que abarca un concepto. Y también se le dice denotación. Y la comprensión es lo que se dice de un concepto. Decíamos que en la extensión yo puedo decir todo, algunos, todas las mesas, algunas sillas. Sin embargo, cuando hablamos de comprensión, yo me refiero a la cualidad. La mesa alta, por ejemplo, sería como el adjetivo calificativo que nosotros estudiamos en castellano. En un momento dado, pues eso se va a unir, tanto extensión como comprensión. Hablamos el ejemplo de extensión y comprensión y ubicamos de mayor a menor extensión. Esto puede venir así todo mezclado y se le pide a ustedes para que puedan ordenar. Puede ser de mayor a menor extensión, puede ser de menor a mayor comprensión. Por ejemplo, la próxima clase nosotros vamos a estudiar eso. Vamos a hacer los ejercicios. En este caso está ordenado según mayor a menor extensión. Quiere decir que el concepto que abarca más va primero. Ser vivo, animal, vertebrado, perro, Pluto. En ese orden va. Le decía que lo que tenemos que hacer es mezclar. Al mezclarse, entonces el ejercicio no tiene validez. Hablamos de la clasificación de los conceptos por su extensión y comprensión y perfección. Por su extensión tenemos conceptos genéricos o supraordenados, específicos o subordinados y conceptos coordinados. Esta primera parte nosotros no tomamos como objeto de estudio, sino esta segunda forma de clasificación según extensión. Conceptos universales, conceptos particulares, conceptos singulares o individuales. Especialmente estos dos primeros, universal, particular. Universal, entonces todos
y concepto particular, algunos. Tenemos concepto colectivo por su extensión también. Y por su comprensión, simples, complejos, abstracto, concreto. Y por su perfección tenemos conceptos claros, oscuros, distintos. Después hablamos de los predicables, lo que se dice de un concepto sujeto. Siempre se dice algo, entonces esa es la predicación. Todo lo que se dice de un sujeto entonces es el predicado. Y los 5 predicables son género, especie, diferencia específica, propio y accidente. El ejemplo: género tenemos el ser animal, especie ser hombre, diferencia específica ser racional, propio capaz de reírse, y el accidente que puede ser también contingente, o sea que se puede hacer de esta manera como también puede ser de otro modo. Recordar que los 3 primeros entonces son esenciales y los 2 últimos son accidentales o contingentes, que también nos explica acá más abajo. Las categorías lo expresan lo más, vamos a decirle, amplio en cuanto a concepto. Y tenemos 10 tipos de categorías: sustancia, cantidad, cualidad, relación, espacio, tiempo, acción, pasión, posición y estado. En todo lo que existe aparecen estas 10 sustancias. Y es lo que, entonces, como la continuación de la clase de concepto, que nos permite también situar el conocimiento de acuerdo a lo que estamos proyectando realizar. ¿Algún comentario que quieran hacer? Las 2 grabaciones también vamos a tener ahí publicadas. Entonces, si falta entender bien esta segunda parte, podemos mirar otra vez lo que es la primera parte. Y ahí ya permitiríamos una comprensión más específica. Y con el ejercicio, o sea, el ejercitario que tenemos para la próxima clase lo vamos a entender mucho más todavía. Que también está disponible ya eso en la plataforma si ustedes quieren revisar, intentar hacer. Y el miércoles ya presentamos nomás. Genial, profe. Mañana me pongo las pilas y termino el ejercitario. Muy bien. Entonces, gracias por la atención y nos reencontramos la siguiente semana. Buenas noches, profe, que descanses. Igualmente, muchas Chao, gracias. chicas. Chao.